¿Qué tal? Soy Augusto, soy el de la Chuleta Osler y bienvenidas y bienvenidos aquí a esta sección que vamos a llamar la barra del bar de la chuleta, ¿no? Vamos a hablar un poquito de una forma más holgada, más tranquila, con menos términos técnicos. Y pues esto va dirigido más que nada a población general. Entonces, si frecuentas la chuleta, y yo creo que es una oportunidad para compartirlo con la gente que no se dedica a sanidad. Vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar un poco acerca de los casos, de los contactos, de los aislamientos, de las cuarentenas. Me parece importante porque ahora hay tantísimos contagios, ha colapsado el sistema sanitario, el acceso al sistema sanitario está bloqueado y realmente la gente está un poco confundida sobre qué hacer una vez que sale un resultado positivo, una vez que uno se entera que es un contacto. ¿Por qué antes me hacían pruebas? ¿Por qué ahora no me hacen pruebas? ¿Por qué me hacen pruebas al final, no al principio? ¿Por qué a mi vecino sí y a mí no? Etcétera. Entonces, estas preguntas que realmente debería contestarlas tu médico o tu médica, pues a lo mejor es más difícil acceder a ello porque está colapsado el sistema. Entonces vamos a tratar de paliar esto con unas cuantas palabras hoy. Desde el año más o menos, desde noviembre, diciembre del año 19, en China pues empezó este brote brutal de un beta coronavirus que tenía tendencia a generar neumonías virales brutales, pero con una alta velocidad de contagio, que era lo que no se había visto, ¿no? En el año 2009 y en el 2013 aparece este beta coronavirus que tiene tendencia a generar neumonías. Las neumonías por virus son diferentes a las neumonías por bacterias. Las neumonías por bacterias, la típica persona que se resfría y luego hace tos con expectoración mucopurulenta, y se le afecta un pedazo del pulmón, de uno solo. Toma antibióticos y pues va bien. Pero una neumonía viral es brutal, porque una neumonía por virus, secundaria a una infección viral, cualquiera que sea, una gripe puede dar neumonía, una varicela puede dar neumonía, un zóster puede dar neumonía, un citomegalovirus puede dar neumonía, sino que es muy raro. Pues en el 9 y en el 13 apareció este beta coronavirus que generaba neumonías virales con gran facilidad. Coge los dos pulmones, todos los pulmones inflamados. La inflamación es tan brutal que llega a un síndrome respiratorio que se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto. Para hacerlo más fácil, le llamaron síndrome respiratorio agudo severo. Las iniciales se inventan este acrónimo SARS. Y luego pues en el 19 aparece este, que es primo, ¿no? De estos del 9 y del 13, es un beta coronavirus. Hablo del 2009 y 2013, aparece el SARS, ¿no? En China y en... El otro se llamaba MERS porque era del Mediterráneo. Apareció si no me equivoco, en el Golfo. Pues aparece en el 19, en el 20, este beta coronavirus que genera estas neumonías virales con gran facilidad, pero una velocidad de contagio brutal, ¿no? Una facilidad de transmitirse de persona a persona, porque la zona de anclaje del virus en el tracto respiratorio, pues es una proteína que tenemos todos en el epitelio y con mucha facilidad se anclava y genera una inflamación brutal. Y entonces al principio pues decíamos, ok, tú te puedes infectar, pero la probabilidad de que hagas una neumonía viral es baja, lo cual no es una frase, no es una mentira, pero el problema es que la proporción de contagiados, la cantidad de contagiados era tan alta que pues veíamos que había mucha gente con neumonía y era tan fácil que la gente se contagie que pues esto se convirtió en una verdadera pandemia. Pasó lo que pasó, todo lo que conocemos ya han empezado a aparecer variantes, se llaman variantes, no son cepas distintas, y es justamente esta proteína que utiliza el virus para anclarse, para unirse al tejido. Ahí empiezan a aparecer mutaciones. Es verdad que las vacunas que se han generado se probaron con con el beta coronavirus original del SARS-CoV-2, el original. Pero luego con las variantes, pues esto realmente ha puesto a prueba la eficacia y la eficiencia en el campo de las vacunas. Ahora mismo tenemos la variante Omicron que ha desplazado a las otras variantes. Empezaron a salir y les pusieron nombres según el alfabeto, ¿no? El alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta. Y luego se saltaron algunas porque hay unas letras griegas que parece que eran similares a algunos apellidos. Entonces se han saltado hasta Omicron. Entonces ahora tenemos el Omicron y la característica de la variante Omicron es que es hipercontagiosa. Es muy contagiosa. Pero como ahora tenemos muchísima gente vacunada,
Y hay datos que nos dicen que no está confirmado, no es algo que yo quiero decir con firmeza porque no lo sabemos. En esta pandemia tenemos muy poquísimas certezas. Parece que hay una proporción en relación a los contagiados, una proporción más baja de gente que hace enfermedad grave y muere. O sea, parece que menos gente muriera por Omicron. O sea que justamente esa neumonía viral se produce en menos proporción. Pero el problema es lo mismo de antes, ¿no? Hay tantísima gente contagiada, o sea, ya hablamos de más de 50.000, 100.000 contagiados al día, que la proporción, aunque es pequeña, de la gente que se enferma gravemente, es un montón de gente, ¿no? El abordaje de tratar de controlar la enfermedad no solamente es una cuestión de que no colapsen los hospitales. Todas las medidas que se implementan para tratar de controlar los contagios es para salvar gente, ¿no? O sea, nunca se pone sobre la mesa dejar contagiar a todo el mundo, porque eso significa que vamos a dejar que gente muera o que gente que no tenía que acabar en un hospital acabe en un hospital y luego salga dependiente, ¿no? Con problemas secundarios de una hospitalización prolongada. Entonces, todas estas medidas que hemos estado utilizando, la distancia, la mascarilla, ventilar, al principio los grandes confinamientos brutales que tanto daño nos han hecho física y psicológicamente. La idea era salvar gente y se ha conseguido. Si bien es cierto, ha muerto mucha gente, quizá hubiera muerto más si la política era de dejar que la gente se contagie. Y luego han venido las vacunas y han salvado más gente. Y luego la pandemia, el virus, está tomando una evolución en la cual pareciera, y digo pareciera, no lo sabemos con exactitud, pero parece que el virus, en pro de sobrevivir, los genes que sobreviven son genes que hacen que el virus se contagie más, pero que la gente no muera tanto. Así el virus así el virus vive y pasa de un anfitrión a otro. Parece que esa fuera la dirección, pero no lo sabemos realmente. Eso es un resumen más o menos de qué es este virus, qué es lo que estaba pasando. Seguramente me dejo algunos blancos, pero yo quería hablar principalmente del aislamiento de la cuarentena, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y esto habla de si es que tú eres un caso de coronavirus, si es que te has infectado de coronavirus, o si eres un contacto, sobre todo si eres un contacto que no está vacunado. El aislamiento es estar en una habitación metido. Y eso lo vas a hacer en el caso de que tú te contagies, ¿no? Si tú eres un caso, tengo síntomas catarrales, me hago una prueba, me sale positivo, usted tiene coronavirus. Si yo tengo coronavirus, lo que voy a hacer es me aíslo. Me hago una prueba y me sale positiva, me meto en una habitación y me aíslo. Aislamiento. Que no es lo mismo que hacer cuarentena, ¿no? La cuarentena era de los contactos, que es estar en casa. Estar en casa. Y siempre eran 10 días. Entonces el contacto es aquella persona que ha tenido un contacto estrecho, ha estado pues más de 15 minutos, sin mascarilla, a menos de 1 metro de un caso, en un lugar poco ventilado y tal, ¿no? Un conviviente hace una cuarentena. Entonces, por ejemplo, aislamiento y cuarentena, ¿no? Alguien se contagia en la familia, se mete en la habitación y se queda ahí, y el resto de la familia hace una cuarentena y no sale. Pero luego esto iba cambiando, ¿no? Los casos y contactos hacían aislamiento y cuarentena de 10 días, pero ahora con la vacunación y en pro de mantener el aparato productivo y en pro de mantener la salud de la gente, porque estar encerrado daña física y mentalmente, pues las vacunas han permitido que los contactos pues hagan una especie de cuarentena no estricta, ¿no? Se les dicen que salgan con una mascarilla puesta, etc. El aislamiento ha pasado a 7 días, justamente por esto, porque Omicron ha generado que hayan tantos contagios, tantísimos contagios, que vemos que el aparato productivo se para, no porque ahora hay restricciones, sino porque hay una cantidad enorme de bajas. Vemos que las aerolíneas se quedan sin tripulación, que en los restaurantes o no hay camareros o los comensales, de repente vemos que hay una suspensión masiva de reservas, por ejemplo. Entonces se está diezmando y el aparato productivo está parando. Entonces nadie quiere un cierre total, absoluto. Eso haría mucho daño. Estamos ya vacunados, la mayoría de gente. Entonces, lo que se opta por hacer es, sobre todo con Omicron, que es una variante que se contagia muy rápidamente, tiene una replicación viral muy rápida. Parece que el máximo de contagiosidad son los 5 primeros días. Entonces, ahora la gente hace un aislamiento de 7 días. Y luego el día 8, 9, 10...
Se le dice que salga, pero que tenga cuidado, siempre y cuando haya mejorado. Esto es una condición muy importante. Ya veremos cómo esto es la pandemia de los matices. Lo importante es que el aislamiento ha pasado de 10 a 7 días. Seguramente si usted tiene coronavirus le digan que es aislado 7 días. Y luego el día 8 o 9 días que usted salga, le van a decir que lleve mascarilla, que no se junte con nadie, que no vaya a un lugar cerrado, ¿no? Y luego la cuarentena se ha eliminado. O sea, ya la gente vacunada no hace cuarentena. Los que van a hacer cuarentena son los que no están vacunados. La gente que tiene reticencia a vacunarse, esas son las personas que van a hacer cuarentena. Pero si no, la cuarentena básicamente se ha eliminado. O es aislamiento si tienes una enfermedad, si estás enfermo, o tienes cuidado y te vigilas si es que eres un contacto. Voy a explicar mejor con esto. Si tengo catarrillo, cualquier catarro, y esto incluye si es que creo que he cogido frío, me he quedado dormido con el aire acondicionado, tenía la camiseta mojada y entonces me cayó el aire frío, entonces me acatarré. Esos vamos a incluirlos en el tengo catarrillo. La idea es que si tengo mocos, tos, dolor de cabeza, sensación de fiebre o fiebre termometrada o fiebre un poco alta, febrícula, cualquier cosa, me pica la garganta, ¿no? Cualquier cosa rara que me haga pensar que a lo mejor estoy teniendo un catarro muy leve, lo primero que tengo que hacer es hacer un test rápido de antígenos, que o accedo a ello a través del sistema sanitario o lo voy a tener que comprar en la farmacia. Y el asunto es si sale positivo. Entonces, yo tengo un catarrillo, me hago la prueba, si sale positivo, inmediatamente me aíslo. 7 días, contando desde el inicio de los síntomas. Si mis síntomas empezaron el 20 de enero, el último día del aislamiento será el 27 de enero, ¿no? Salgo el 28, o sea, los 7 días se suman al día del inicio de los síntomas y salgo el día después. Ahora, hay algo curioso, ¿no? Hay gente que no tiene síntomas y se hace una prueba y da positivo. El típico ejemplo es alguien que se enferma, un familiar que vive en la misma casa, un conviviente, dice, uy, mi conviviente ha estado positivo, me voy a hacer una prueba. Se hace una prueba aunque no haya tenido catarro y es un asintomático que sale positivo. Pues en ese caso se aísla empezando desde el día de la prueba, ¿no? Yo me hago una prueba sin síntomas y me sale positivo y a partir de ahí cuento los 7 días, ¿no? Y salgo al 8. Y repito, el 8, 9, 10 serán siempre con mascarilla, no socializar y tener máxima precaución. Y así se completan los 10 días. Se supone que el día 8, 9 y 10 yo tengo muy poca probabilidad de contagiar a alguien, siempre y cuando, repito, esté mucho mejor. O sea, dice la regla que los últimos 3 días, o sea, el día 5, 6 y 7, yo tengo que estar muchísimo mejor. Es imposible estar asintomático. Algo de mocos en la nariz tendré, algo de tos residual tendré, a veces la tos dura 2 semanas, pero ya el virus ha terminado de replicar. Entonces es mucho menos probable que yo contagie en el día 8, 9, 10, siempre y cuando lleve mi mascarilla, no socialice, tenga precaución y así puedo ir a trabajar, ¿no? No sé si ha quedado claro esta parte, ese es en el caso de los casos. Pero ¿qué pasa si soy un contacto estrecho? Vamos a hablar un poco acerca de los contactos. Alguien en mi casa ha dado positivo y yo soy un contacto por ser conviviente. Se elimina la cuarentena. Ya no hay cuarentenas. Ya no hay ni siquiera cuarentenas no estrictas, ¿no? Simplemente me pongo mi mascarilla, mejor una N95 y hago autovigilancia. Me vigilo. Hay gente que corre y se hace una prueba. Ok, no es necesario. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Las pruebas de antígenos que se compran en la farmacia funcionan mejor cuando alguien tiene síntomas. Yo entiendo que haya gente que quiera hacerse el diagnóstico lo antes posible y se está haciendo una prueba cada día aunque no tenga nada, ya que ha sido contacto, pero es un poco gastar el dinero. Es incluso mucho más beneficioso y costo efectivo ponerse la mascarilla y tener cuidado. Me pongo la mascarilla, no quedo con nadie, hago una especie de cuarentena con autocuidados y hago una autovigilancia. Si me pica la garganta, si hago un poquito de elevación de temperatura, entonces me hago la prueba. Pero no hagan esto hacerse una prueba todos los días. Es muy poco costo efectivo. Si tienes las posibilidades, te sobra el dinero y has comprado 5 pruebas y las tienes, pues adelante. Pero pues guárdalas para cuando alguien tenga síntomas realmente. Contacto estrecho, tu mascarilla y autovigilancia durante 10 días. Pero esto siempre y cuando estés vacunado. Este matiz es muy importante tenerlo en cuenta.
el problema es que los que no están vacunados sí tienen que hacer cuarentena. Vean cómo cambia todo el asunto, ¿no? El no vacunado no está protegido y no protege al resto. Ya vamos a hablar de las retóricas, de los absolutos y de los matices, que yo creo que es importante, lo hablaremos al final. Las vacunas añaden un matiz, no absolutos. O sea, cuando hablamos de la vacunación, no estamos hablando de que alguien ya no se va a contagiar, ya no se va a poner grave, ya no se va a morir. Son matices. El riesgo baja y baja mucho. Si yo estoy vacunado, contagio menos. Tengo menos probabilidad de contagiarme. Tengo menos riesgo de acabar en un hospital. Tengo menos posibilidad de morir. Mucho menos. Pero no es absoluto. La gente que tiene muchos factores de riesgo, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad inmunosupresora, gente que es dependiente, muy mayor, así estén vacunados, el riesgo de empeorar por un coronavirus es mucho mayor. Así esté vacunado. Entonces ahí viene el asunto de estar vacunados para protegerme no solamente yo, sino al resto, que es como yo creo que lo tenemos que ver. La vacunación es una herramienta para disminuir la transmisión, para reducir los riesgos de contagio, los riesgos de estar graves y para proteger al resto, no solamente a mí. La gente que no está vacunada no está protegida y no está protegiendo al resto y tiene que cumplir una cuarentena de 10 días y hacer una autovigilancia en esa cuarentena porque si tiene síntomas se tendrá que hacer una prueba. Evidentemente el aislamiento será igual de 7 a 10 días, pero sí que hacen cuarentena. Entonces ese matiz muy importante, ¿no? Si tú estás vacunado y eres un contacto, mascarilla, ten cuidado, no socialices 10 días, con tu mascarilla siempre, no quedes con nadie 10 días y vigílate, ¿no? Pero si no estás vacunado tendrás que hacer una cuarentena. Se supone que todo esto lo hablas con tu médica, con tu médico de familia, pero estamos haciendo esto en caso de que demores, ¿no? En caso de que, como el sistema está colapsado, pues no puedas tener acceso. Vamos a intentar de paliar esto hoy. Hasta ahí, respecto a los aislamientos y las cuarentenas, como ven, las PCR se han eliminado. Antes hacíamos las PCR de los contactos el día del primer contacto médico y luego antes del alta. Pero como ven, ya no hay PCRs. Entonces no les sorprendan, hoy día a 3 de enero del 22, no les sorprendan que... no les sorprendan que no les hagan PCRs, ¿no? ¿Se hacen PCRs? Sí, se hacen PCRs a la gente que tiene gran probabilidad de complicar porque es muy vulnerable. Por ejemplo, está estipulado, al menos en el escrito de la Generalitat Valenciana, yo estoy en Valencia y utilizamos el de la Generalitat Valenciana, hacemos PCRs a la gente que es mayor de 70 años y no tiene el booster, no tiene la tercera dosis, gente que está inmunosuprimida, medicación con inmunosupresores, o tiene VIH con un conteo de células linfocitos bajos, gente que tiene un trasplante de órgano o médula ósea porque están muy inmunodeprimidos. O sea, hay un grupo selecto de gente muy vulnerable a las que se le hace la PCR. Pero si tienes una persona sana, joven, una persona mayor con 3 dosis, pues no te van a hacer PCR, no te van a hacer prueba rápida. Te van a pedir que pongas tu mascarilla, que tengas cuidado, que no socialices 10 días, no quedes con nadie, no vayas al cine, no vayas a un restaurante, no quedes a comer y te estés vigilando. Y si tienes algo, pues prueba rápida. ¿De acuerdo? Y esto 10 días. Entonces, espero que quede claro, ¿no? Esto es muy importante. Y vamos a hablar 2 cositas acerca de la reticencia vacunal. Ya vamos a llegar a la media hora. A ver, reticencia vacunal, muy importante. Hace poco en Toledo escuchamos a Javier Padilla hablar de esto. No es muy importante no decir que todos son antivacunas. Muy importante decir. A ver, la gente ya sufre bastante estigma, la gente ya sufre bastante rechazo por el simple hecho de que no está vacunada. Y las razones por las cuales la gente no se vacuna son innumerables, ¿no? O sea, la gente no se vacuna porque ha tenido una mala experiencia. Hay gente, por ejemplo, que se vacunó alguna vez con algo y luego tuvo una enfermedad grave y lo asocia a esa vacuna. Y por más que les mostremos evidencia de que a lo mejor no tenía nada que ver, la vivencia, la experiencia de haber vivido una enfermedad grave después de una vacuna o algo que haya cambiado la vida por ponerse una vacuna. Por ejemplo, hay gente que se convirtió en celíaca justo después de una vacuna. Va a generar reticencia vacunal. Y es totalmente comprensible y entendible. Entonces, no todo el mundo es antivacunas, no todo el mundo es negacionista, no todo el mundo va y niega la existencia del corona, no
no todo el mundo va y niega la existencia de la pandemia, no todo el mundo va de egoísta diciendo que lo que me importa es mis libertades, mis decisiones, yo, y no me importa el resto. No todo el mundo entra en esa cesta, ¿no? Entonces, reticencia vacunal tiene muchas causas. Y yo creo que si nos encontramos con un caso de reticencia vacunal, lo que hay que hacer es escuchar a las personas, preguntar y escuchar y dejar hablar. Yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, a pacientes que tengo en la consulta que son reticentes a vacunarse, siempre les digo, yo respeto tus miedos, tus temores, respeto tus ideas, respeto y te acompaño y trato de entender. Yo quiero informarme de por qué no te quieres vacunar y por eso te pregunto, entonces te voy a escuchar, quiero que me hables. Pero si en algún momento tú me dices algo que yo creo que es mentira, te lo voy a decir. No para rechazarte, ni burlarme, ni deslegitimar tu miedo. Pero si tú me dices que la gente se contagia igual cuando se vacuna, eso es mentira y te lo voy a decir. Si tú me dices que el código genético se modifica porque te ponen una vacuna con mRNA mensajero, eso es mentira y te lo voy a decir. Y si me permites te lo voy a explicar. Sin necesidad de enfadarse, sin necesidad de hacer juicios de valor. Y encontraremos todo tipo de reacciones. Hay gente que se lo toma muy bien, con mucha sorpresa. Hay mucha gente que siempre ha sido rechazada, siempre ha sido estigmatizada, siempre va a ser señalada. Y cuando encuentran a alguien que está dispuesto a escuchar y a conversar, pues como que lo saca un poco de onda. Se puede realmente dialogar. Aunque es verdad que al final no hay un resultado, no va a haber en esa conversación, en ese diálogo, no va a haber un cambio de idea. El reticente vacunal seguramente seguirá haciéndolo, pero al menos pues tenemos a alguien con quien nos hemos entendido, que sabe que... Siempre les digo al final, si tú cambias de idea, piénsatelo, si cambias de idea, cuando tú quieras aquí te vacunamos. Es una consulta porque tenemos las posibilidades de hacerlo. No todos tendrán la posibilidad de decir esto, pero siempre les digo, un día tú cambias de opinión y te vacuno, porque vale mucho que te vacunes tú y así salvamos más gente. Que entiendo que no lo ves como yo, pero me interesa mucho. O sea, tú me dices, quiero vacunarme y yo mañana te consigo la vacuna y te vacunamos. Piénsatelo, ¿no? Tengo un paciente, y ya con esto voy a terminar, tengo un paciente en la consulta que no quería vacunarse porque tenía un rechazo a la vacunación porque veía las vacunas como una especie de herramienta del capitalismo, ¿no? Con una especie de poder fáctico, ¿no? Nos obligan a vacunarnos con una vacuna que no se la dan a la gente pobre, que se la dan a los países ricos, lo cual es totalmente cierto. Había una muy mala repartición de la vacuna. La mitad del planeta no recibe una vacuna, más de la mitad del planeta hay gente que no recibe una vacuna, una primera dosis, por una mala distribución de las vacunas en el planeta, y las nuevas variantes seguramente están saliendo y saldrán por eso. Y tenía toda la razón. Pero me llamaba mucho la atención porque en el fondo estaba preocupado por la comunidad, estaba preocupado por la entera del planeta. Y eso me permitió tratar de que vea el vacunarse como un bien para el pueblo. Y le digo, pues mira, yo entiendo, yo también estoy en desacuerdo con una mala repartición de vacunas, estoy en desacuerdo con que en ese momento no teníamos claro que necesitamos una tercera dosis porque no había Omicron. Entonces le digo, yo tampoco estoy muy seguro de la tercera dosis, pero lo que yo sé es que si tú estás vacunado protegemos más gente y no solamente te cuidas tú, tendrás menos opción, menos riesgo de infectarte, pero protegemos a otras personas y tú estás cuidando a otros. Y la semana siguiente se vacunó, fue de lo más bonito que vi en la consulta. Igual hay gente con la que hemos hablado y pues no ha cambiado de idea, pero por lo menos saben que pueden venir cuando quieran. En fin, vamos a dejarlo ahí. Espero realmente que esto les haya servido de algo. Y repito, esto no va de absolutos, no va de retóricas, o sea, no va de tienes que vacunarte porque si no eres un tal por cual, eres un negacionista, y tampoco va de decir si te vacunas igual te vas a enfermar, si te vacunas igual te vas a contagiar, si te vacunas igual lo vamos a pasar mal, igual lo vamos a contagiar a alguien más. No son absolutos, son matices. Y son matices muy finos, muy complejos, que hay que estarlos diciendo continuamente. Uno de los matices más importantes, que siempre podemos hablarlos con la gente que tiene reticencia vacunal, es decir que estamos de acuerdo que la vacuna no es y no debe ser el único medio de control de transmisión de la enfermedad. Que tiene que haber otras cosas, que tiene que haber espacios ventilados, que a los restaurantes les tienen que obligar a que tengan espacios ventilados, que tiene que ser mucho más fácil poder acceder a una baja laboral,
que tiene que ser mucho más fácil ver a mi médico de familia, refuerzo en primaria, más personal. Entonces, hay matices, ¿no?, que van a ayudar a que la pandemia que se apalien todos estos problemas, ¿no? Y no absolutos, hay matices. Es verdad que vacunándome igual puedo pillar coronavirus, pero el riesgo bajará, el riesgo de ponerme malo baja, la probabilidad de que esté mejor después sube, la probabilidad de que yo contagie baja. Es verdad, a lo mejor lo contagio, a lo mejor me contagio habiéndome vacunado, pero el riesgo baja considerablemente. Entonces, matices, matices y matices. Hablemos desde los matices, desde los grises, no de los absolutos. Hablemos de la complejidad. Cuidado con simplificarlo demasiado. Bueno, espero que esto nos sirva a todos. Esto ha sido La Chuleta, en la barra del bar de La Chuleta de Oslar. Gracias.